Yo soy Marta. Uri baba Maria te baba. Soy la que trabaja. Ay mal ku ko niye dibo. Eso la hizo. Ay, ore baba. Ay. Baba ni masuk kamar kamu sini. Kala sini. Kamu kala sini na? Ay, baba. Ki o so bole. Kala te beida tu. Basta man. Mar. Soy. Mai tu dirti. Ha? Ay yo Marta. Soy